Bienvenidos a un nuevo capítulo de historia. Hoy vamos a revisar la guerra de Siria, a propósito de los 10 años que cumple este conflicto. En el año 2011, Siria concentraba una población de 22 millones de personas con diversidad de culturas y credos religiosos, en su mayoría árabes de fe musulmana. En aquel año, el país contaba 4 décadas de régimen autoritario de la dinastía Al-Assad, Hafez el padre y Bashar el hijo, su sucesor, quienes gobernaron con mano de hierro, amparados en un prolongado estado de emergencia. Con la ola de manifestaciones masivas de 2011, conocida como la Primavera Árabe, países como Túnez y Egipto lograron derrocar a sus líderes autoritarios, Ben Ali y Hosni Mubarak, respectivamente, quienes llevaban décadas en el poder. En Siria había incertidumbre de un resultado igual. Ahora bien, el primer episodio crítico se registró en marzo de 2011 en Dara, una ciudad al sur de Damasco. Allí varios estudiantes fueron arrestados por pintar grafitis en contra de Bashar al-Assad. La policía secreta llamada Muhabarat torturó a estos jóvenes y luego masacró a sus familiares. La rabia se apoderó de los habitantes de Dara, quienes salieron en masa a protestar y cuyo sentir se expandió a otras ciudades como Homs, Damasco y Alepo. La respuesta de Bashar al-Assad a la protesta social fue la de militarizar muy rápidamente el país y contener con extrema violencia a los manifestantes. 3 meses después del estallido social, en junio de 2011, aumentaron los entierros de manifestantes, así como los desplazamientos de refugiados hacia Turquía. Es el mismo momento en que, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, decenas de miles de soldados desertaron de las Fuerzas Armadas y se concentraron en zonas rurales para formar una guerrilla de oposición a Bashar al-Assad, llamada el Ejército Libre de Siria. Estos rebeldes antigubernamentales fueron presuntamente financiados por países del Golfo como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, quienes apoyaban la caída de Bashar al-Assad por ser un líder de credo alawita, una rama del chiismo en un país mayoritariamente habitado por sunitas. En contraparte, la República Islámica de Irán, férreo enemigo de Arabia Saudita, apoyó a al-Assad no solo como reciprocidad por el apoyo prestado por parte de los sirios en la guerra de Irán contra Irak en 1982, sino también para defender la permanencia del chiismo en el gobierno de Damasco. A finales de 2011, células de radicales islamistas de Irak cruzaron la frontera hacia Siria para crear el Frente de la Victoria al-Nusra. Estos radicales islamistas de Irak, próximos a Al-Qaeda, reclutaron a miles de radicales islamistas en Siria y de esta forma renovaron la organización Estado Islámico, un grupo terrorista que ejecutó una cruenta guerra contra el gobierno de al-Assad, contra la población civil y contra todo aquello que no fuera musulmán. En 2012 se saltó de las marchas a la confrontación directa. La ciudad de Homs fue sitiada en febrero de ese año y en julio estalló la batalla de Alepo, en la milenaria metrópoli siria. Las confrontaciones se replicaron en otras ciudades como Raqqa, Hama, las afueras de Damasco y prácticamente todo el territorio. Se trataba de 2 bloques, uno conformado por los rebeldes, entre los que batallaban el Ejército Libre de Siria, el Frente al-Nusra, facciones islámicas como Al-Qaeda y facciones kurdas del YPG. En el otro bloque, las fuerzas armadas leales a Bashar al-Assad, a las cuales se sumaron las fuerzas del grupo Hezbollah proveniente del Líbano y declarados enemigos de Israel. Ambas partes, tanto rebeldes como las fuerzas leales al gobierno, son responsabilizadas por organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional del asesinato indiscriminado de decenas de miles de civiles y la violación sistemática de los derechos humanos. Pero la degradación del conflicto llegó con 2 componentes. 1, los bombardeos químicos y las bombas de racimo de al-Assad. Y 2, los horribles crímenes perpetrados por el Estado Islámico. Ante la dominación del despiadado Estado Islámico en el norte de Siria, zona que controlaba a mediados de 2014 y donde proclamó un califato, Estados Unidos decidió el 10 de septiembre del mismo año entrar en la guerra bajo la premisa de la lucha contra el terrorismo. Varios otros países conformaron una coalición para apoyar la tarea de Estados Unidos en el bombardeo de enclaves yihadistas como la ciudad de Raqqa y en el apoyo militar a las facciones kurdas, las principales afectadas por el devastador paso del Estado Islámico.
Solo hasta diciembre de 2018, el presidente Trump dijo haber ganado la guerra contra aquella organización. Si Estados Unidos entró en la guerra en 2014, también lo hizo Rusia el 30 de septiembre de 2015 a petición de Bashar al-Assad, su gran aliado en Medio Oriente. Cabe recordar la importancia de Siria para la geopolítica rusa, teniendo en cuenta la base naval de Tartus, un enclave estratégico en territorio sirio que mira hacia el mar Mediterráneo. El apoyo ruso y también el chino a las fuerzas gubernamentales sirias fue fundamental para que Bashar al-Assad retomara en diciembre de 2016 el control de Alepo. También para que en 2018 volviera a controlar el 70% del país, a excepción de un reducto de rebeldes en la región de Idlib, que trae a escena la ocupación turca del norte de Siria para impedir a toda costa el paso de millones de kurdos y la creación de un estado del Kurdistán. Actualmente, Siria no se parece en nada a lo que era hace 10 años. Ahora es un país en ruinas, con un lastre de 500.000 muertos, 6,7 millones de desplazados internos y 5,6 millones de exiliados. Así llegamos al final. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias que las encuentran en los programas de France24.com.